Buenas. Como siempre, un ratito, por favor, pedirles que habiliten sus cámaras. Va a ser un momentito solamente. ¿Ya? Por favor. Alanis Copa, ¿está? Buenas noches. Alanis Copa, ¿está? Alanis Copa Aldo. Alanis. Freddy Zapata. Buenas noches, ¿está? Ah, por favor, nos encuentran, ya, no está. Ayllón Rosas, Jonathan. Presente, licenciado. Muchas gracias, gracias. Perfecto. Ok, buenas noches. Camila Blacut, por favor. Camila. Eric Romel Campos. Buenas noches, presente. Ok, muchas gracias. Un ratito militar no haces, por favor. Ok. Después, Marcelo Cano. Presente, dice. Presente, dice. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenas noches. Carlos Gustavo Estrada. Carlos Gustavo Estrada. Ok. Rosaymar Figueredo. Rosaymar. No, no está. Marta Flores. Presente, Licen. Hola, ¿me escucha, Licen? Sí, tu cámara no está activa, pero un ratito. Estoy en la calle y está lloviendo. Estoy aquí en plena calle. Ok. Gracias, Liz. Ya. Carla Adriana Flores, por favor. Presente, licenciado. Muchas gracias, Carla. Gracias, buenas noches. Andrés Yuda García. Presente, buenas noches, licenciado. Muchas gracias, ¿cómo estás? Buenas noches. Franklin Jonathan Gironda. Franklin Jonathan. Marcos Miguel Guachalla. Presente, dicen. Sí, ¿estás? Sí, presente, dicen. Buenas noches. Ok, muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, buenas noches. Laura Velázquez. Acá, licenciado, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Betzeler Lucana. Betzeler. Hola, hola. Cámara activas un ratito. Betzeler. Sí, de un momentito. Ahora sí. Ok, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias. Gracias. Alexander Mariaca. Presente, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Manuel Mojica. Presente, profe, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto. Andrea Morales. Presente, licenciado. Muchas gracias, buenas noches. Karen Nieto. Karen Nieto. Karen Nieto, Karen. Va a llegar tarde a Tarija, ¿no? Karen.
Natalia Nogales, por favor. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Julia Adela Oviedo. Buenas noches, licenciado. Presente. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias. Buenas noches. Celia Paucara. Celia Paucara. Celia Paucara. ¿Va? Ramírez Ciprián. Ramírez. Buenas noches. Nada. Rodrigo Rivera. Rodrigo Rivera. Hernán Rodrigo. Ariela Angélica Rodríguez. Ariela Angélica. Presente, Licen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Laura Stephanie Terrazas, por favor. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien. Ok, buenas noches. Ovidio Rodrigo Vilca. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Ovidio. Y Rubén Yugra Maita, por favor. Rubén. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por atender la lista. Licenciado, buenas noches. Por favor, si puede tomarme nota. No, ya hemos pasado, ni modo. Está bien, claro que sí, Freddy, no te preocupes. Llegaste. Gracias. Claro que sí, adelante, ya está. Lice, por favor, yo también. ¿Quién es? Aldo Alanes. Ocha, Alanes, ¿qué ha pasado? De Tarija estás llegando, ya, ok, ya está. Gracias, Lice. Ok, gracias. Ok, ya. Entonces, sin más que decir, a ver dónde estamos. Perfecto. Ya, vamos a ver el documento abierto. Ya. Nos habíamos quedado en qué parte. Por favor, hagamos una retrospección. Hemos acabado los criterios y hemos visto el video. El video. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Han visto, han hecho alguna comparación? Ese video lo hicieron hace como unas 2 semanas, tal vez un poquito más. Perú se ha ganado la categoría de un laboratorio aceptado por la OMA. Y bueno, pues dentro de los... dentro de lo que se refiere a lo que es el control y manejo de mercancías a nivel de certificaciones, va a ser un referente a nivel Latinoamérica. Es decir, si en algún momento ocurriera de que en Bolivia hay alguna disputa sobre algún criterio, y eso puede entrar a la comunidad andina, o tal vez el Mercosur, fácilmente Perú puede ser en un referente a nivel de la certificación que pueda darnos ese laboratorio. Es decir, es muy interesante, ¿no? Y Perú está cerquita. Alguno de ustedes que necesite alguna contraparte contra la aduana, por ejemplo, y que en Bolivia no se pueda hacer en algún laboratorio. Sí, en Bolivia solamente existen 2 laboratorios posibles, eso les puedo decir. Uno que es la aduana y otro un laboratorio que asesoré, que asesoramos dentro de la Comunidad Europea y que hoy en día trabajan en lo que es control, pero más asesorando a lo que es exportaciones. Es interesante ver eso. Eso queda justo en La Paz, este laboratorio. ¿Y dónde está? Lo quiero ver. A ver. Y les cuento eso, ¿no? Es interesante. Aquí está. Y bueno, pues las cosas que uno se entera.
nivel de... Ok, ahora sí. Ups. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí. Ok, bueno. Nos habíamos quedado, hemos terminado de ver todo esto de los principios y criterios. No sé si tienen dudas, han investigado algo. Me dicen ustedes. Si tienen alguna duda al respecto, así para avanzar. Entonces, esto ya debe estar claro. Son los 8 criterios que se usan para una adecuada clasificación. Y bueno, pues, en base a esto nosotros evaluamos todas las mercancías habidas por haber y las que están clasificadas dentro de nuestro arancel aduanero de importaciones de Bolivia. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer un ejemplito rapidito. Yo les hablaba acerca de una planta, sí, una flor. Se llama flor de Jamaica. ¿Han escuchado hablar de esa? Flor de Jamaica. ¿Ya? O té de rosa en algún lugar se conoce como tal. Y bueno, pues, estas rosas son muy buenas para varios tratamientos, diría yo. ¿Sí? Entre esos está el de ser una bebida refrescante, como dice su nombre, ¿no? Para refrescos. Esta flor de Jamaica puede presentarse en el mercado comercial como para refrescos, para una bebida refrescante, o en forma de té. Ambas bebidas o ambas presentaciones se clasifican en la partida 1211. ¿Ya? Ahí está. El código. Tal vez para aquellos que no saben, ya más adelante vamos a hablar en nomenclaturas respecto a este código. Pero este es un código de clasificación de esta mercancía. Es un código que clasifica este tipo de mercancías. ¿Ya? Más adelante van a adquirir mayor conocimiento para que puedan entender esto, los que no captaron. Entonces, siendo que se clasifica ahí, ¿qué pregunta tendríamos que hacernos para clasificar y utilizar qué criterio de los 8 que hemos visto? ¿Qué es? ¿No? Siguiendo el proceso de los 8 criterios anterior, nos preguntamos ¿qué es? Y ahí está. Buscamos la información suficiente, la cual nos indica que es una flor de origen africano que fue introducida en Jamaica y desde ahí a Centroamérica, el Caribe. Su nombre científico es Hibiscus sabdarifa. ¿Sí? Y pertenece a la familia de las malvaceas. Como tal, ya sabemos lo que es. Ahora, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho? Nos hacemos otra vez la pregunta. El agua de Jamaica es una infusión hecha de flores de rosas de Jamaica o flor de Jamaica, también así conocido. Imagínense, flor de Jamaica porque ha sido introducido a Centroamérica y en Centroamérica ha sido conocido a nivel mundial, pero su origen es de otro lado, ¿no?
Flor de Jamaica es como, alguien me podría decir, nueces del Brasil. ¿Quién conoce las nueces del Brasil? ¿La castaña? Claro, la castaña, las nueces del Brasil, pero mal llamada nueces del Brasil. Han llevado normas de origen, ¿no ven? ¿Han tocado ese tema o no? ¿Tocaron o no? ¿Tocaron o no tocaron el tema de normas de origen acerca de las nueces del Brasil? No. Normas de origen. Deberían. Y bueno, quien está en comercio internacional, si es que le da un poquito de curiosidad, analicen un poquito, van a ver. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos hablando de flores de Jamaica o flor de Jamaica, ¿sí? Flores de rosa, como dicen. Lo que pasa es lo siguiente, que por razones de comercio, por razones de que en Centroamérica se ha difundido al mundo esta flor, ¿ya? Se hizo conocida y todos dijeron, ah, flor de Jamaica estás vendiendo, ¿sí? Otro flor de rosa de Jamaica, sí, así se conoce hoy en día. Pero, en realidad, es su origen africano. Podrían haber dicho flor de África, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero como lanzaron desde ahí y como su comercialización se hizo más grande desde ahí, bueno. Ahora, ¿por qué les digo de nueces del Brasil? Mal llamada nueces del Brasil. En realidad, deberían llamarse nueces de Bolivia. Bolivia es el principal exportador de nueces, ¿no? Y las nueces que exportaron o que exportan también Brasil, y en su momento los brasileros aprovecharon lo que nos compraban a los bolivianos y exportaban como Brasil, en su momento inscribieron dentro de la OMC y la OMA como nueces del Brasil. Ustedes van a buscar dentro del arancel aduanero de Bolivia y ahí dicen nueces del Brasil. Nosotros como Bolivia deberíamos hacer un juicio y cambio de nombre. Y debería llamarse nueces de Bolivia, porque la caracterización y todo eso es a nivel de Bolivia. Su origen se remonta a el norte de Bolivia, ¿sí? En Beni se encuentran las empresas que mayor exportan nueces del Brasil, o nueces en realidad, ¿ya? Ese es un trabajo de Cancillería del país y de mucho asesoramiento técnico. Así como hemos hecho juicio, ¿no ve? Para recuperar el mar, eso es un juicio igual. ¿Qué tanto y cuánto podemos hacer? No sé, pero lo que sí hay que hacerlo. Adelante. Tengo una consulta. ¿Qué pasa, digamos, si en 2 o 3 o 4 países hay esa semilla, digamos, ¿no? En esos países se planta, se cosecha, toda esa situación. Ah, es decir, pero es como la papa, ¿no? La papa es originario es andino, de Perú, Ecuador, pero en realidad podríamos decir entre Perú y Bolivia nos disputamos el origen por la zona. Es fácil discutir, podríamos decir, es de Bolivia y Perú, es de Bolivia y Perú. Sencillo. Pero la semilla ha ido disgregándose y vendiéndose a todo el mundo, ¿sí? Eso es cierto. Pero su origen es Perú y Bolivia. Vas a encontrar más de 1.500 variedades de papa a nivel de Perú y Bolivia, por ejemplo. Y tal vez pasa lo mismo con las nueces. Las nueces son originarias de este sector. Y de aquí empezó a salir al mundo. Lo mismo ha pasado con la flor de Jamaica, que en realidad es mal llamada, que debería ser su origen es africano. Lo trajeron a Centroamérica y de aquí, de Centroamérica, difundieron al mundo. Y como que salió de aquí, todos pensaron, y los mismos de Jamaica y los de Centroamérica creyeron, todos y hasta ahora se creen, ¿no? Entonces,
Con las nueces de Brasil pasa lo mismo, con nueces como tal pasa lo mismo. Deberíamos hacer un juicio de rectificación y llamarse nueces, aunque no de Bolivia, nueces, porque le estamos dando un valor a algo que no es. En Brasil nos compraba a nosotros y ellos eran los principales exportadores. Hoy en día Bolivia es el principal exportador de nueces al mundo, por si acaso. ¿Ya? Al mundo, como tal. Es interesante ver todas estas cosas, ¿sí? Es interesante. Y bueno, en algún momento se tendrá que cambiar esto a nivel de la OMA y dentro del sistema armonizado específicamente. Sigamos. Bueno, para responderte, así en resumen, la pregunta, puede haber en varios lugares la semilla, pero el origen debe ser en algún lugar, en alguna zona geográfica, así como el champán, el Singani, el pisco. La historia del pisco también es muy interesante. Después, a ver, por ejemplo, la quinoa. ¿De qué sectores? Quinoa ya están sembrando en China hace mucho, están sembrando en India, Estados Unidos, Canadá. Hay en todas partes de esos lugares, ¿no? Hay. Pero no podemos decir que ellos, ahí es su origen ahí. No, su origen es Perú y Bolivia, directo. Pero hay una específica, una característica de quinoa, que es la quinoa real. Y esa está en el sur de Bolivia. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender bien. ¿Sí? La quinoa real, ¿de dónde viene? ¿Qué características? Entonces nosotros hemos ganado la denominación de origen, por si acaso, de la quinoa real. ¿Sí? Los peruanos se han inventado una quinoa, la quinoa imperial. Y bueno, la están poniendo como igual, ¿no? A nivel de marketeo y demás, eso es lo que usan, ¿no? Están haciendo eso. Bueno, continuemos. Si hay alguna pregunta más, adelante. Entonces, nos preguntamos ¿para qué sirve? Bebida para consumo humano, comercialmente puede tener varias presentaciones, en este caso son dos, una para preparación de refresco a base de agua fresca y otra en forma de té con agua caliente. ¿Sí? ¿Qué más? Las propiedades tienen varias propiedades: antiparasitaria, diurética, laxante, ayuda al proceso digestivo y renal, es útil para bajar de peso y para controlar el colesterol malo. Fíjense sus usos bastante buenos, ¿no? Otros usos: con sus cálices carnosas también se pueden preparar jaleas dulces, jarabes y refrescos muy aromáticos. Fíjense cómo es esta flor, ¿no? Se pueden hacer varias cosas de esto. En Santa Cruz y en La Paz, específicamente en La Paz, en Caranavi, ya hay sembradíos de esto. Pero dice que en Santa Cruz hay bastantes, mucho más, y están exportando hoy en día. Una preguntita. Adelante. Perdón, tal vez no sea mucho de la materia, pero me interesa esta parte de las propiedades de esta flor. Indistintamente que lo hagamos hervir y lo sometamos a temperatura, Sí. ¿se mantienen todas estas propiedades? Claro. A ver, muchas de las propiedades, a ver, no sé si tanto hervir. Si lo hacemos hervir por mucho tiempo, cualquier alimento, a ver, qué interesante esa pregunta, ¿no? Nosotros cuando analizamos, por ejemplo, vitamina C, a nivel de laboratorio, o vitaminas, esa es la pregunta, debería ser esa. Cuando nosotros analizamos vitaminas, lo primero que hacemos es analizar vitamina C. Si en un producto nos dicen que hay vitamina A, B, C, D, E y demás, la primera vitamina que analizamos es la vitamina C. ¿Y por qué? Porque si encontramos vitamina C en ese producto, significa que las otras vitaminas puede ser que existan. Porque la vitamina C es la más lábil, la más débil, diríamos, ¿ya? La que más podría degradarse a otra cosa. Entonces, si en un producto
existe vitamina C y cumple los parámetros, es más probable que encontremos las otras vitaminas que nos indican. Por ejemplo, en algún producto, si es bebida caliente, no hacemos hervir mucho, sino unos 10 minutos, 15 minutos, dependiendo cómo es la característica de ese vegetal, etcétera. Vamos a encontrar sus propiedades activas. Puede ser que baje un tanto su cantidad. Y a veces nosotros hacemos hervir no por arruinar, sino por desinfectar algunas cosas. Pueden estar contaminadas, algunos hay que hacer hervir, ¿no? Por eliminación de algunos MOs o microorganismos. Entonces, es interesante ver eso. Pero en la mayoría de los casos, el objetivo es mantener las propiedades. Si hay alguna consulta respecto a, por ejemplo, si conservan todavía sus propiedades y demás, se hacen los análisis en muchos casos. No sé si absolví tu duda o tienes alguna consulta más. No, sí, me queda claro, profe, gracias. Ok. Entonces, es interesante ver como ejemplo esto, ¿no? ¿Qué hemos preguntado? ¿Cuáles son las consultas que se deberían hacer? Como ejemplo. Y bueno, pues, con esto tendríamos que empezar a clasificar. Nosotros cuando estamos analizando mercancías, y estas mercancías están dentro de la nomenclatura, básicamente podríamos considerar estos tres ámbitos que habíamos dicho, ¿no? Y lo que hemos, como resumen de lo que hemos visto de los 8 criterios. Aplicación por origen y obtención, por materia constitutiva, por estructura, por proceso de elaboración, por función o diseño. ¿Sí? Aplicación. Origen y obtención. Fíjense lo que vamos a hacer. Lo mismo que estamos viendo ahorita, vamos a ver con ejemplitos. Origen y obtención. Para clasificar algunas mercancías se debe conocer origen y obtención, dado que algunas mercancías se extraen u obtienen directamente de la naturaleza. Es lo que hemos visto, ¿no ven? Reino animal, vegetal, mineral, etc. Como ejemplo vamos a poner la leche. Imagínense la leche. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de la leche, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de la leche de arroz, la leche de soya, o la leche de coco. La leche y solo la leche tiene una sola definición, por si acaso. Seguiremos viendo. La leche proviene del reino animal. Sin embargo, al hacer el análisis de las mercancías se encuentra la que se produce, pero así también proviene del reino vegetal. A nivel comercial se habla. En este último se ubica la leche de soya. Por lo tanto, al hacer el análisis merceológico de las leches, estas son susceptibles de tener una identidad de origen animal o vegetal, según sea el caso, comercialmente hablando. ¿Sí? Cuando estamos hablando de leche, a ver, todo lo que en merceología se puede analizar es a nivel general, lo que nos traen los importadores o lo que pedimos de los importadores y nosotros analizamos como ellos conocen y como nosotros deberíamos conocer. Como qué estamos clasificando. Entonces van a entrar dentro de esos ámbitos, ¿no? A nivel animal o vegetal, entre comillas. Sabemos que la leche tiene una sola definición, por si acaso. Una sola definición. Ahora vamos a ir a estructura y procesos de elaboración. Por su origen, las mercancías se han descrito anteriormente. Por su origen, las mercancías que se han descrito anteriormente pueden considerar procesos de fabricación o elaboración a las que pueden ser sometidas. Estamos hablando de las leches, ¿no? Las leches, propiamente dichas, en la nomenclatura deben clasificarse en el capítulo 4. Pero,
cuando se modifica. ¿Sí? Cuando se modifica. Y al modificar estamos hablando de añadir algo tal vez. Someter algo. La leche, ¿no? Estas leches cambian su ubicación. Del capítulo 4 se van a ir al capítulo 19. ¿Y por qué? Porque dentro de la leche ya hubo un cambio, una modificación. No necesariamente física, por si acaso. Porque podemos hacer hervir y eso no significa que han cambiado sus propiedades. Hervir no cambia sustancialmente, dependiendo de lo que hierva, como estamos diciendo, ¿no? La leche tendría que ser modificada, añadida de azúcar, añadida de algún colorante, espesante, enriquece, algunas vitaminas que enriquecen, para que sea clasificado dentro del capítulo 19. En consideración a las notas legales. Más adelante vamos a ver lo que son las notas legales. Aquí nosotros hacemos referencia a las notas legales del arancel aduanero de Bolivia, que atiende a su origen y proceso de elaboración. Estas notas legales atienden a eso, a su origen y el proceso de elaboración. El proceso de transformación. Sabemos lo que ya es transformación, hemos hablado respecto a eso. Función y diseño. En las características de las mercancías se debe identificar también la funcionalidad, uso o cómo han sido diseñadas. Y eso tiene relevancia cuando nosotros tenemos que clasificar. Ojo. Aquí hay un ejemplo cuando estamos hablando de función. Yo les decía, creo que era el capítulo, no, el criterio número 7. Uso, diseño, función. Generalmente, ¿dónde vamos a ver esto? Son desde los capítulos 84 para adelante. Generalmente, el criterio de función, uso o diseño. ¿Para qué está? ¿Para qué ha sido concebido esa mercancía o ese grupo de mercancías? Si nosotros hojeamos un poquito el arancel que ustedes tienen, o el arancel basado en la nomenclatura, van a fijarse que en los capítulos 84 y 85, básicamente son maquinarias. El capítulo 84 es maquinaria mecánica, y el 85 es maquinaria electromecánica, que usa algún motor o electrónica como tal para su funcionamiento. En el 84 también algo de electrónica hay, pero básicamente se basa en la función mecánica que se le da. Algo mecánico que hace. ¿Entienden? La concepción mecánica. Eso es lo que quiero que entiendan. Y la 86, 87, 88, básicamente están, un poco más adelante, están clasificados por lo que ofrecen como servicio, es decir, la función que se da a ciertos órganos, ciertos usos, ciertos artículos como tal. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Estamos haciendo un resumen de los 8 criterios, pero básicamente es eso, lo que les decía. ¿Sí? Función, propiedades, estructura, transformación, origen, que hemos resumido en 3. Vamos a pasar a carnes. Como ejemplo, eso he preparado un poquito ahora para que sepan cómo es que usamos la carne. Están viendo ustedes ahí una diapositiva donde hay una presentación de carnes. ¿Alguien me podría decir qué tipo de carne es la que está colgada al lado de ese señor, de esa persona? ¿Carne vacuna? Si es carne vacuna. Ok, carne vacuna o carne de bovinos, ¿no? De bovinos como tal. ¿Sí? De bovinos. ¿Qué tipo de presentación es esa? Si tendríamos que clasificar.
si tendríamos que clasificar, ¿cómo podríamos clasificar? A ver, hay gente que es de ya del área del comercio internacional. ¿Alguna experiencia con esa? ¿Qué tipo? Carne sin trozar. Todavía, ya, podríamos decir carne sin trozar, pero tiene un nombre específico a nivel de la presentación. Santa Cruz es exportador de este tipo de carnes y tal vez un poco más trozadas. Esa es una presentación de carne en canales, así se llama, en canales. ¿Cuándo y cómo se llama esta presentación? Cuando no poseen sus vísceras o vísceras, han sido sacadas, no tiene estómago, nada de eso, tampoco tiene cabeza y solamente están las extremidades. Está en la presentación de canales y semicanales. ¿Sí? La semicanal significa que ha sido dividida en dos la canal. La canal tiene las 4 extremidades y la semicanal ha sido dividida en dos, ¿no? Y colgada en gancho, como se está viendo. ¿Sí? A esa, dentro de la nomenclatura, eso se llama canal y semicanal. Así es como se comercializa y está clasificada también. Ahora, más a la derecha, están productos derivados de la carne. En la parte inferior derecha, ahí hay productos a nivel de carne molida, ahí hay transformada, ahí hay como hamburguesas, milanesas, unos cuantos chorizos y demás cosas. Vamos a ir analizando uno a uno de estos. Por ejemplo, en la parte superior derecha, ¿qué ven? ¿Qué podrían decir? ¿Qué están viendo en este momento? ¿Esto de acá arribita qué es? Una hamburguesa de chorizo. No es chorizo, hamburguesa. No se nota bien, creo. Ya, pero es hamburguesa. Hamburguesa completa. Ahí está su tomate, su lechuga y algunos aditamentos y su pan y todo eso, ¿no? Su hamburguesa. ¿Qué más tiene? ¿Qué más hay? Salchicha, mortadela. ¿Qué más hay? ¿Qué más están viendo? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué son? Salchichas. Y abajo están las salchichas. Al ladito de las salchichas está el jamón. No tiene esta forma el jamón. Mortadelas en diferentes presentaciones, que ya serán, no sé, de pollo, de res. Arriba están hamburguesas empaquetadas, ¿no? Fraccionadas de a 6 o de a 8, creo. Ya. Y en la parte de abajo, carne ya transformada a nivel de hamburguesas, lomitos, milanesas y otras cosas, ¿no? Chorizos y todo eso. ¿Cómo se clasifica? La pregunta es ¿cuál, Marta? Adelante. Marta, adelante, te escucho. Sí, no, está interesante, mucha cosa, o sea, a ver cómo se clasifica eso y mi duda, bueno, tal vez lo veamos más adelante, lo de las, por ejemplo, a mí me gusta la sardina, la lidita y iría a los conservantes y cómo ingresa esto, cuánto de, o sea, porque ya, tiene perfecto, salsa bien. de Me gusta la tomate y lidita. cómo Se va a se... decepcionar de la lidita. Y no, mi pregunta Me gusta era la sardina, dice. cuál es el nivel Vamos de a ver si lo que usted compra cuál es es el sardina. nivel de aceptación de esa salsa o cómo digamos el nivel de aceptación de esas de las toxinas o de esas ¿no? O sea, no sé si me dejo entender de los conservantes, No, está cómo bien, hacen está eso para entendiendo. que ingrese. Ya, eso. Ya. Eso Bueno. es. Ok, Marta, está bien, bien tu pregunta. Más a la izquierda, vamos a tocar ese tema. Más a la izquierda, acá, en la parte inferior izquierda, ¿qué será? ¿Qué ven? ¿Semilla? No es semilla. Es un ¿Abono? tipo de descarte. Es
¿Quién? A ver, alguien que conozca algún carnicero o parientes y demás lo hayan visto. ¿Qué tipo es? ¿Qué es esto? ¿Han visto? En Parece Bolivia, las heces. no, El parece, no abono. es. Tampoco. Es un descarte, pero es un descarte. No, ni ¿Qué es Todo se descarte? utiliza. El descarte es algo que no se usa. O que, bueno, Ajá. que es, a ver, el descarte dentro de las carnes es aquello que sobra por el proceso, que sufren parte de la carne con hueso o el proceso que ¿Y la sufre cecín? la carne. Hay una palabrita que dijeron. A ver, adelante. ¿Asesín? Dice. El asesín, exactamente. El asesín de carnicero. Entonces, cada vez que Eso es de los cortan, huesos. no solo de los huesos, sino es parte de carne, parte de grasa y parte de otras cosas. Todo eso sirve para hacer comida balanceada. Debería ser comida balanceada para animales domésticos, ¿no? ¿Ya? Ese es asesino. Cuando nosotros hablamos acerca de la carne, los huesos de los bovinos o de los animales que son comestibles, nada se desperdicia, nada de nada. Los huesos, todo lo que sale de huesos sirve para hacer jabón y otras cosas. Las grasas y todo lo demás, todo eso sirve para hacer embutidos, enlatados y demás cosas. Nada se descarta. Fíjense en la parte inferior, en el superior derecha, lo que estamos viendo de las salchichas, jamones y todo. Del comercio vemos lo que es el jamón premium, no sé, se inventan, ¿no? Jamón premium, jamón light, jamón extra light, super light, y cada cosa que el industrial le puede dar como nombre. Tenemos que tomar en cuenta para cada uno de estos procesos y como consumidores, ver si realmente estamos consumiendo algo bueno, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes al momento de comprar algo así o no? A mí lo que me gusta, por ejemplo, en comparación de La Paz, eso sí les voy a decir, los que están en Santa Cruz. Bien que viven los que en Santa Cruz, porque la mayoría de los productos, la mayoría, no digo todos, sí tienen bastante contenido en carne. Bastante, no es 100%, o 80, 70. Tiene bastante contenido en carne. La mayoría de los productos a nivel de embutidos. La mayoría. Y una minoría no. Tiene otras cosas. Pero en La Paz es todo lo contrario. La minoría de las empresas que venden aquí tienen poco contenido en carne. La mayoría nos engañan. La mayoría, la mayoría. ¿Y por qué será? Imagínense, en Santa Cruz pasa eso, lo que les dije, y en La Paz pasa lo otro. No sé, no tengo el dato de otras ciudades. En Cochabamba creo que es algo intermedio, realmente no hay muchos. Pero en Santa Cruz sí. No sé cómo pasará en las otras ciudades, Tarija, Chuquisaca, no sé, realmente. Pero lo que vi por experiencia y por hacer muestreos en Santa Cruz, hay las empresas, la mayoría tiene dentro de sus productos mayor contenido de carne. Y en La Paz es todo lo contrario. ¿Por qué será? ¿Alguna idea? Tal vez por el nivel de consumo y de producción. Bien, bien bestseller. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien apoye? Todo ese nivel de población. También, ¿qué más? Podría ser. A ver, vamos Por a la, analizar. por la producción de este tipo de carne en esta zona del Oriente Mágico. Exactamente, es decir, la demanda, o en realidad la oferta, no la demanda, la oferta que existe de carne en Santa Cruz es bastante. No sé cuánto estará el kilo de carne ahí, a ver, díganme los que son de Santa Cruz. Los que están en Santa Cruz, ¿cuánto será el kilo más o menos? Creo que no van a comprar carne. 36 la carne primera. ¿Cuánto está, Julie? Adelante. 36. 36. Aquí está la de primera. Sí.
De primera, mira, 36. Aquí la carne de primera debe estar a los 48, 47. ¿Ya? Acá está en Sucre 28.30. 28.30, más barato todavía. Bien. En Puerto Suárez está 34. No, pues allí todo es carne. Todo es carne, ahí se come carne. Aquí, no, pues 2 veces a la semana carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá no necesitan engañar a la gente, porque la gente quiere carne, tiene acceso a mercados. La oferta de vender, es decir, de estos productos, de embutidos y demás, es rica. Entonces, el acceso es más fácil, uno puede comer bien allá. Un lomito puede servirse bien, porque hay la oferta. En lugares del occidente, es decir, la industria, si ya sea pequeña o mediana, tiende a engañarnos. Eso es, nos engaña, nos da gato por liebre. Y cuando decimos eso, muchos de los embutidos están mezclados con harina. Con harina. Fuera de lo que hay conservantes, y los conservantes, no sabemos cuánto de conservantes pondrán. Hay un requerimiento mínimo, pero díganme si a veces ponen el mínimo. Con tal de asegurar y que dure meses, porque hasta los nitritos y demás deben pasarse. No hay una entidad, como les digo, que sea rigurosa en el control. Hay SENASAC aquí el municipio, pero el municipio no controla pues, más allá del alto, más allá de los lugares, otras cosas. Entonces, viene de afuera, entra, cosas de ese estilo. Entonces, es lo más complicado. Eso no significa que en Santa Cruz están comiendo bien. Les dije que la mayoría cumple, pero hay una minoría que no cumple. Y ahí está también, que si bien parece carne, se siente como carne, en muchos casos pueden ser pellejos, pueden ser picos de pollo, mezcla de otra cosa y también harina, por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Por ejemplo, el otro día, hace unas 2 semanas, iba un ratito a hacer merciología a nivel de carnes y veía en Sofía, por ejemplo. Tienen 3 variedades o 4 variedades de hamburguesas. Hay una hamburguesa premium que provee todo y sabor a carne, tiene jugo, desprende bien, perfecto. Tiene más contenido en carne. Y la que es más barata, tiene más pellejo, más grasa, más de todo. Entonces, si bien es hamburguesa, pero el contenido de carne es ínfimo. ¿Sí? Y con eso va el precio. Con eso va el precio. Entonces, hay cosas de ese estilo que cuando uno está comprando hamburguesas, o supuestas salchichas, o supuestas mortadelas, hay que analizar si realmente lo que estamos pagando vale. Y al final, siempre como les decía, es el comprador el que decide si va a comprar o no va a comprar. Y es así. Dentro de la nomenclatura, lo que nos interesa, vamos a decir. Hemos visto esas fotitos y demás, ¿no? Hay esas características. Ahí están las mezclas de hamburguesas, carne, ¿no? Ahí abajo, sin cocer las hamburguesas, chorizos y demás. Y vamos a hablar después del descarte también, ¿ya? Del aserrín, el aserrín de carne, que eso puede servir para hacer alimento balanceado o tal vez materia prima para hacer algunos chorizos y demás. ¿Sí? Cosas de ese estilo. Vamos a ir adelante. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Está más rico? ¿Ya les dio hambre? Sí. Lucha, ¿no? Sería, ¿no? Pizza. La pregunta aquí, en lo que están viendo, ya son alimentos preparados. Díganme, ¿cuál de los alimentos que están viendo tiene más proporción, más carne? Los productos, es decir, que ustedes ven, allá arriba hay una hamburguesa, a la derecha, de la parte superior, la parte derecha, son pacumutos, ¿está bien? En la parte inferior es una pizza, inferior izquierda es pizza, a la derecha son empanaditas de carne, fíjense, humanas, aquí en La Paz igual se conocen. Díganme, de los 4 que están viendo, cuáles son
de los que más tienen carne a los que menos tienen carne. A ver, ¿cuál sería? Opinen, por La favor. primera, la hamburguesa y el pacumuto. La hamburguesa y el pacumuto, ¿ya? La primera, ¿quién sería? ¿La hamburguesa o el pacumuto? Hamburguesa. El pacumuto. Pacumuto. ¿No sería el pacumuto? Sí, yo digo el pacumuto. Sí, ese tiene más. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? ¿Cuál estaría al medio? Bueno, son 4. ¿Cuál estaría en tercer lugar? Las empanadas. Empanada de jigote. Sí. La empanada, ¿no? La empanada. Y por último, ¿cuál sería? La pizza. La pizza. La pizza, poco o nada tiene a veces de carne, ¿no? Dentro de la nomenclatura. Más masa. Más masa. Más masa ¿no? es. O más queso también. O más tomate. Jugo, ketchup. Ya. Depende cómo la pida. Perdón, ¿cómo dijo Julie? Depende cómo pida su pizza, con más queso, con más carne. Claro, eso es cierto. Ahora, a ver, comentarles. Dentro de la nomenclatura del sistema armonizado, para clasificar este tipo de mercancías, nosotros vemos la cantidad de carne. Eso nos pide como requisito. Cuando estamos clasificando carne, a ver, esta hamburguesa, ¿quién le da la razón de ser a la hamburguesa? Ahí están las papas, el tomate, la lechuga, hay pepinillos y quesito más creo que está ahí. ¿Quién le da la razón de ser? La carne y la salsa. La carne. La carne y la salsa. La carne. ¿Qué dicen los demás? La carne. ¿Qué dicen los demás? Hamburguesa de carne, dice, ¿no? La hamburguesa de carne. ¿Qué dicen los demás? Ají de carne, todo de carne. El pan y la carne. El pan y la carne. Y si no hubiera carne, y si no hubiera pan, ¿será que se sigue llamando carne o no? ¿O hamburguesa de decir hamburguesa? ¿Quién le da el carácter esencial? Hamburguesa al plato. Hamburguesa al plato, interesantísimo. Sí, interesante. Ya. El pan y la carne. Cuando nosotros clasificamos y cuando tendríamos que clasificar la hamburguesa, fundamental si es hamburguesa de carne, porque también hay hamburguesa vegetariana, ¿no? ¿Conocen o no? Pan con pan que estamos comiendo. Sí, igual hay hamburguesa de pollo. Pero la de pollo sigue siendo carne. Sí. Lo que nosotros tenemos que analizar, y les estoy mostrando esto como ejemplo, el contenido de carne. En el pacumuto, un pacumuto sin carne es pacumuto. A ver, les digo a los de Santa Cruz, Beni y demás que les gusta el pacumuto. ¿Cómo es el pacumuto? No, sin carne no es pacumuto. ¿No ve? Pero díganme si alguien se inventa el pacumuto vegetariano, ¿es pacumuto o qué sería? Pacumuto vegetariano. No, serían brochetas de vegetales. Brochetas de vegetales. Entonces, todo eso hay que analizar y se analiza al momento de clasificar. No porque yo me invento pacumutos vegetarianos y le vas a meter en pacumutos de carne, por ejemplo. Tiene que cumplir el requisito. La hamburguesa tiene que ser de carne. ¿Sí? Por eso, ¿dónde se clasifica la hamburguesa? ¿No? Todo campo. En la 21, por ejemplo, dependiendo. Y me dicen productos derivados a la 19, 18. Ok. Respondiendo como un perito, respondiendo al rato. Pero no. Eso es responder fugazmente. Lo que hay que hacer es siempre el análisis. La hamburguesa, ¿de qué? Porque comercialmente puedes decir hamburguesa vegetariana. Entre comillas. ¿Puede ser un producto? Sí, puede ser un producto elaborado a base de cereal, tal vez la 19. Puros cereales.
¿Cuál es la transformación? 23 tal vez, ok. Entonces, cuando estamos analizando alimentos, ojo, hay que ver el contenido. Si la hamburguesa de carne tendría que tener carne. Ahora, dentro de la nomenclatura hay requisitos, es decir, el contenido de carne. A ver, vamos a ver. Ay, no. ¿Dónde están aquí? Wait. No tengo esto. ¿Un minutito? No, menos de un minuto. Menos de un minuto. Un ratito, por favor. Ok, ¿ya ven en pantalla? ¿Pueden ver en pantalla teoría? Sí. Ok, ya, bueno. Vamos a hablar acerca de lo que hemos visto acá y todo lo demás. Y esto lo tenía preparado recién y no lo puse. A ver. En el capítulo 5 se encuentra la carne y despojos impropios para la alimentación humana. Ojo, impropios para la alimentación humana. Y ahí van a estar desechos, tóxicos, estómagos y cosas que están dentro de un animal, que son impropios para la alimentación humana. Cuando estos mismos productos se presentan en harina, polvo y pellets, como hemos visto, se van a clasificar en la partida 2301. Todo eso que es impropio para la alimentación humana sufre un proceso. Los vuelven pellets parecidos a los que hemos visto, que es el, ¿qué se llama esto? El aserrín. No sé si ustedes escucharon los pellets de carne, por ejemplo, que son utilizados como comida balanceada para muchos animales, ¿sí? Se van a ir a la 2301, pero inicialmente están dentro de la partida 0511, ¿sí? 0511, como frescos, como tal. Ahora, en el capítulo 2 comprende carnes y despojos comestibles presentados en canales, medias canales. Lo que habíamos visto, ¿no? En las fotos, canales, medias canales. En cuartos o en trozos también, ya son más pequeños. Con las características de que su forma de presentación sea, ojo, en el capítulo 2 estamos hablando, la condición es de que sea fresca, refrigerada, congelada, salada, en salmuera, seca o ahumada. Ojo, tenemos que tener bien en cuenta qué es refrigerada y qué es congelada. ¿Qué es fresca para nosotros? Ahí está. En su estado natural, incluso espolvoreada con sal para conservarlas durante el transporte. Solo aunque esté fresca y está espolvoreada,
vamos a clasificar como fresca. ¿Qué es refrigerada? La carne enfriada a una temperatura cercana a los 0 grados centígrados, sin llegar a la congelación. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de refrigerada, y muchos nosotros refrigeramos solo para un momento, a menos que queramos que la carne dure más tiempo, congelamos. Cuando decimos congelado, ¿a qué grado de temperatura tendría que estar? ¿Alguna idea? Menos 10 grados. Entre menos 10, eso, menos 8 grados a menos 25 grados centígrados. Muchas de las empresas, por ejemplo en La Paz, Gilman en Cochabamba y en otros sectores, para que su carne no se eche a perder, porque es la materia prima. Aquí hay Estegue, por ejemplo, empresa que produce embutidos, congela hasta menos 25 grados centígrados. Son pues como tablas, pero ellos lo que hacen es agarrar y trozar y triturar para recuperar. No lo descongelan, imagínense descongelar, todo es triturado. En la partida 1601 comprende los embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre, preparaciones alimenticias a base de estos productos. Ojo, cuando nosotros estamos hablando de preparaciones alimenticias a base de estos productos, estamos indicando que son de carne, ¿sí? De carne, preparaciones a base de estos productos. Muchas de las empresas no cumplen con que sean a base de estos productos. Los embutidos son un alimento preparado a partir de carne picada y condimentada, introducida a presión, generalmente en tripas, ¿no? Para hacer salchichas, o en otros que en algunos casos ya son vegetales o sintéticos degradables para su embutido, ¿no? Como tal. Y aquí vamos a hablar un poquito. Los embutidos son los que comúnmente conocemos como salchicha de acuerdo a sus componentes. Y aquí un poquito, entraríamos un poquito en debate. Por ejemplo, salchicha, ¿qué llaman en Santa Cruz? El haddocks, el que va a ser para haddocks, para un perro caliente. Sí, a ese chorizo bien, ¿no? Al delgadito. Chorizo, ¿ve? Aquí en La Paz, chorizo es más grueso. Chorizo tiene otro proceso de obtención. No, el chorizo acá también es grueso, pero a la salchicha es la delgadita. Ya. Ahora la salchicha. Ya, perfecto. Por ejemplo, con la que se hace salchipapa, pues. Exacto, la salchipapa. Ok, perfecto. Por ejemplo, en Cochabamba, a la salchicha dicen a la mortadela. Yo fui un día a comprar. Compro, agarro y voy. Me da medio kilo de salchicha. ¿Cuál? Me dice. La salchicha normal. Ok. Y me da mortadela cortada. ¿Y esto qué es? Salchicha, pues usted me dijo salchicha. Depende de la zona geográfica, y no solo es en Bolivia, sino hay lugares, por ejemplo, Ecuador o Perú, cambian la forma de entender lo que es salchicha, salchichón, por ejemplo. ¿Saben lo que es la butifarra, por ejemplo? En Tarija, no había una tarijeña, ¿dónde está la tarijeña? Había una tarijeña. Butifarra se consume bastante en Tarija. Hay 2 o 3 señoras que hacen bien por la butifarra. Es algo fresco que se prepara. El chorizo, por ejemplo, hay chorizo español, pero el chorizo tiene una característica, mezclas de que tendría que ser en su mayoría el contenido carne de cerdo, ¿sí? Ahora el salami, el contenido de sal, bastante rico en sal, y carne y grasa. La mortadela sí es mezclada con varias otras cosas, ¿no? Cuando nosotros estamos buscando... La morcilla es sangre, ¿no? Hasta en eso ya nos engañan. Lindo sería pues, que sean sangre, ¿no? Pero ahora nos engañan porque nos meten grasa y dice que es morcilla. Y sangre, como es rojo, tiñen. El chorizo, por ejemplo.
Nos dicen que es carne, pero en realidad es grasa, como está teñido con ají, no vemos la carne. A veces es preferible comprar el chorizo sin ají, sin colorante, porque así vemos cuánto de grasa tiene. Por eso les digo, dependiendo de la zona geográfica, estos productos tienen mayor contenido en carne. Y esto por experiencia, porque hemos hecho varios análisis a nivel Bolivia. Y es interesante cómo es que las cosas van variando. ¿Sí? Varían. También se incluyen los platillos compuestos con diferentes productos, siempre que predomine el peso en carne, despojos de sangre. Algo interesante que aquí está, en la parte esta, en la última de teorías como tal. No tenemos que confundir las preparaciones alimenticias compuestas, homogenizadas, comprendidas en la partida 2104, cuando contengan una proporción inferior al 20% en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos o de una mezcla de estos productos. Ojo, en la 2104 se puede darse el lujo de que los productos tengan menos del 20% de carne. ¿Sí? Se puede dar el lujo en productos de la 2104. Ya en nomenclatura más adelante vamos a ver a detalle esta clase de clasificaciones. ¿Por qué esas características? Ahora, más adelante tendríamos que ver, ahí está, cuando se presenta la carne en despojos o sangre, como decía, ¿no? En pastas alimenticias abiertas o cerradas, como los raviolos, canelones o en capas, como la lasaña, se incluyen en la partida 1902. En la 19 ya son productos a base de cereales, de masas, de harinas, ¿sí? Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas. Cuando decimos rellenas, no estamos hablando de que estén mucho en contenido de carne, por ejemplo, como la empanada. Puede tener un relleno de otras cosas más, vegetales. Ojo, en cambio, cuando se presentan sobre las pizzas, se considera como un producto de panadería en la partida 1604, insistiendo en el porcentaje de carne inferior al 20% en peso. Entonces, ¿qué concluimos? Cuando nosotros estamos buscando un producto embutido, mínimo tiene que ser 20% en peso de carne, 20%. Es decir, las empresas pueden darse el lujo de poner cualquier cosa que sea comestible el 80%. ¿Sí? Solo el cliente final va a decidir si comprar o no comprar. Pero no hay algo que obligue. Yo te estoy vendiendo un salchichón, tiene 20% en carne, sí o sí. Sí tendríamos que ver calidades. En algunos casos superan pues, los 20%, por eso les decía, 30, 40, 50% en carne. Lo demás es solo relleno, por ejemplo. ¿Sí? Dependiendo las ¿Hace referencia en el envase, licenciado? Ah, tendría que ser. Es que tendría que ser a nivel del etiquetado. Eso no es obligatorio también, por si acaso, porque la norma del etiquetado, eso les digo también, es norma. Una cosa es norma y otra cosa es reglamento. La norma, ¿se aplica o no se aplica? ¿El reglamento se aplica o no se aplica? Díganme ustedes. La norma no es obligatoria. El reglamento sí. Si un municipio, ya sea a nivel de, un municipio es pequeño, departamentos más grandes, entonces, si la gobernación a nivel de sus entidades pone un reglamento bien desarrollado, donde indica que mínimo deberían tener 30, 40, 60% de carne, no sé, todos los productos derivados, es decir, productos transformados y demás, como embutidos, salchichas, chorizos,
Tendrían que cumplir las empresas. Pero no hay algo que les obligue. Y peor aún, que pongan en el etiquetado cuánto de carne tiene. Lo que ponen son el contenido nutricional. Van a decir 3% de grasa o 20% en esto, en sodio, pero ¿cuánto está de carne? ¿Cuánto tiene de aglutinantes, por ejemplo? No ponen eso. No se pone. ¿Ya? No se pone, o no ponen directamente. ¿Quién les obliga? Deberían obligar o las gobernaciones a nivel general macro o los municipios. Pero a veces dentro de por ejemplo en Santa Cruz, ¿cuántos municipios existen? En La Paz, ¿cuántos municipios existen? Tendrían que ponerse de acuerdo a nivel de norma y todo lo demás. ¿Sí? En La Paz hay 5 o 6 municipios fácilmente casi dentro de la urbe. En Santa Cruz casi es lo propio. ¿Sí? Entonces, mientras un municipio le dé vía libre y va a comercializar, un ejemplo le estoy dando. En Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz va a ser muy estricto y hay una comercialización y control. Y su fábrica es en Montero, por ejemplo, otro municipio. Entonces, la fábrica no tiene problemas trabajando en Montero. ¿Y sus productos dónde comercializan? En Santa Cruz. ¿Sí? El municipio de Montero no tiene ningún reparo en no decirles nada. Mientras en Santa Cruz sí. Pero si en Santa Cruz hicieran los controles respecto a los contenidos y todo lo demás, ahí sí sería la cosa, el cambio, ¿no? Generalmente el municipio más grande es el que jala con normas, reglamentos, disposiciones. Y los demás se adecúan. ¿Quién sería eso? No estoy muy enterado de eso, pero puede ser que a nivel del municipio de Santa Cruz exista esa norma, pero aquí en La Paz no hay quien pueda comprar, es decir, controlar todas estas cosas. Eso sí les puedo decir, ¿ya? Esto como ejemplo respecto a la clasificación. No es clasificar porque tiene pinta de salchicha, pinta de chorizo, pinta de mortadela o de jamón y clasificamos en tal lugar. No, tienen que cumplir requisitos para el sistema armonizado, para la nomenclatura, si yo tengo que clasificar. Por eso es rigurosa la nomenclatura. Dice, aquí clasifico carnes como tal, y hay notas legales que amparan eso, que sustentan eso. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta más hasta acá. ¿Alguna consulta hasta acá? Ok. Bueno. Ahora pasemos a otra. ¿Estás? ¿Dónde estás? Chum, chum, chum. ¿Pueden ver? Hola, hola. ¿Pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Ahora nos toca ver lo que son los envases, embalajes, y hay diversos y de todo tipo. A ver, ¿qué tipo de envases vemos ahí? Grandes, chiquitos, extra grandes y demasiado chiquitos. De plástico, de vidrio. Y en las formas, muchas gracias, y en las formas, boca ancha, boca corta, diríamos. El material también es diferente. Todos son envases, unos de vidrio, otros de plástico, otros de cartón, ¿sí? De plástico también hay, de blisters. De madera. Exacto. Ahora díganme, ¿cuál es envase y cuál es embalaje?
Alguien me decía, envase primario, envase secundario. Dentro del comercio internacional hay diferentes rubros. En transportes puede tener su propia nomenclatura. Pero a nivel del comercio internacional como tal, que engloba todo, hay un sinónimo. Es decir, solo que es envase, que cumpla como envase y como embalaje. ¿Cuáles serían envases? A ver, ¿y cuáles serían embalajes? Los tres de abajo serían embalajes. Y los tres de abajo de la derecha. Sí, la caja, las cajas, el pallet, y ahí hay una caja de madera, creo. Esos son embalajes. Embalajes. Ya, ¿qué más? Lo de las botellas también vendría a ser un embalaje, digamos, ¿no? Un embalaje de protección. Porque el envase sería el vidrio. Ya. El envase es donde está el producto. No, este cartón. Perfecto. Están las mermeladas, los jugos, las vitaminas, el refresco, el vino. Marta, ¿está tu micrófono abierto, por favor? Perfecto. Entonces hay diferentes envases y también algunos embalajes. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de un envase? Viendo todo esto. Envase, cubrir el material o la mercancía principal o el producto en sí. Contener el producto. Contener su carta de presentación. Ya. Cubre la mercancía, protege. Ya, está bien eso, está bien. Bien. Ven ustedes diferentes tipos de envases. Cada producto, cada mercancía necesita cumplir, o el envase necesita cumplir ciertos requisitos para asimilar esa mercancía o tipos de mercancías. Un líquido tendrá pues su boca de salida del envase más pequeña, como los refrescos, por ejemplo, ese vino, por ejemplo. Ahora hay bebidas ahí en cajas, como dicen, Tetra Pak, ¿no? De cartón. Internamente tiene una lámina de aluminio. Ahora, dependiendo las características también de la mercancía, puede tener el recubrimiento diferente, que sea inocuo para el alimento, para el producto, la mercancía que esté dentro de ese envase, para que no haya interacción. Pueden ser los turriles que están ahí de grande, de boca ancha, o simplemente de boca pequeña para evacuar los líquidos, dependiendo las características. ¿Ya? Dependiendo eso. Ahora, pueden ser viscosos, no viscosos, líquidos, semilíquidos, etc. Por ejemplo, en el ejemplo de abajo, hay unos como medicamentos. Dígame, ¿qué es envase? ¿Cuál es el envase? ¿Cuál es no el envase? ¿O cuál es el embalaje? El envase sería el blister que contiene la sustancia medicamentosa y el embalaje sería la cajita. Ya. En parte sí, en parte no. A ver, vamos a analizar, porque la cajita también se convierte en este caso en un envase, porque el envase sirve para su mantenimiento, comercialización. Composición. Comercialización, es decir, forma parte del producto, la caja, forma parte del producto, ¿sí? La cajita. Cuando uno va a adquirir eso, fuera de que tiene el envase del blister, como tal, la caja forma parte del producto, forma parte íntegra del producto, ¿ya? Ojo con esas cosas. Hay diferentes y una variedad, fíjense ustedes. Vamos a ir un poquito ya a ver las definiciones. Envase. ¿Qué entendemos por envase?
el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del mismo. Sirve para proteger la mercancía y distinguirla de otros artículos. Es decir, que el envase tiene que tener esa característica. ¿Sí? Sí o sí. En forma más estricta, el envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para contener alguna materia o artículo. ¿Sí? Es interesante ver todas estas cosas. Y el cumplimiento. Forma, sí. Si cumple como tal ese requisito, va a ser envase. ¿Sí? Ojo al momento de analizar y clasificar por si acaso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que un envase cumpla como tal? Que por su forma exterior sean apropiados para contener un artículo determinado. Que por su acondicionamiento interior solo puedan recibir determinadas mercancías o determinados surtidos. Cuando estamos hablando de acondicionamiento interior, un gas no se puede poner en un cajón, ¿no ve? Un líquido tampoco. Cada envase tiene su producto a asimilar. Ahora, también un envase tiene que tener la suficientemente consistencia que permita proteger y darle un uso prolongado a la mercancía o a las mercancías. El envase tiene que estar presentado al mismo tiempo que la mercancía. Ojo. ¿Sí? Cuidado que clasifiquemos el envase y la mercancía por separado. No, no se puede. Más adelante vamos a ver las reglas y es interesante ver esto del régimen de envases. ¿Sí? ¿Cuándo usamos como envase y cuándo no? Y eso es interesante analizar. Los envases tienen que ser del tipo de los que normalmente se venden con los artículos que contendrán. ¿Sí? Una gaseosa nos venderán pues en un envase plástico. Ahora, si es retornable, nosotros tenemos que devolver el envase. Ahora, si es desechable, bueno, pues ya viene con el envase. Hay ciertas mercancías que sí o sí tienen que tener un envase específico o especial, o simplemente un cajón, un cartón que asimile y sea fácil, es decir, que tenga la facilidad de transportar. ¿Sí? Así de simple. ¿Qué más? El continente, dice, no confiere al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. ¿Qué tal? A ver, ¿qué entienden por esto? ¿Qué pueden entender? ¿Qué entienden por esto? El envase no sea lo principal, digamos, ¿no? Que solamente recubra el producto. Continente no confiera al conjunto el carácter esencial. ¿Qué entendemos por continente y qué entendemos por conjunto? Conjunto sería una agrupación de varios productos. Ah, ok, perfecto, bien que entiende eso. Bien, así es. El conjunto es las mercancías. La mercancía o las mercancías que asimila el continente. El continente en este caso sería el cajón, el envase como tal. ¿Ok? Que va a asimilar. Dice, el continente no confiere al conjunto el carácter esencial. Si nosotros estamos importando té y dentro del envase la venta al por menor, vienen en cajitas pequeñas, ¿no? Como el té normal de 20, de 30 o de 20, de 50, 100 unidades. Y todas esas no vienen en bolsita, vienen en un cajoncito. Ya, el cajón, el continente, ¿será que le da el carácter esencial a las mercancías? Yo voy a clasificar como cajón o como qué clasifico. Clasificaría por aquel producto esencial. Sí. Claro. Perdón. Como mercancía. Por aquel producto que le da el carácter esencial al conjunto, digamos, ¿no? Como no sé, pues un kit de limpieza, digamos, por un peine o por una saturadora. El ejemplo que le estoy diciendo,
yo traigo o importamos té en un contenedor, pero ya de origen está clasificado en cajitas de a 50, de a 30 y de a 100. Cada una tiene su cajita. ¿Será que el cajón nosotros vamos a clasificar como cajón? ¿O como qué clasificamos esa variedad de envases? No, se clasifica como té nomás. Como té. Entonces aquí dice eso. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial. El cajón en sí. El cajón, el envase, no confiere al conjunto el carácter esencial. ¿Sí? Se entiende esa parte, ¿no? Cuidado que al momento de clasificar, nosotros estemos cometiendo el error. Salvo casos especiales. Cuando decimos salvo casos especiales, hay casos que necesitan un análisis mucho más a detalle y complejo. ¿Ya? Existe eso. Existe. ¿Ya? Existe tal cosa. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podría repetir, por favor, esta última parte? Ya. Dice, el continente no confiere al conjunto el carácter esencial. Cuando nosotros estamos hablando de continente, nos referimos al envase, puede ser en algún caso el mismo embalaje. Cuando nosotros clasificamos, a ver ahora qué ejemplo pondríamos. Un cajón, bueno, granola, ¿han escuchado hablar de la granola? O los cereales ya de sabores, ¿no? De chocolate, de naranja y demás. Los cereales, generalmente, ¿en qué están presentados? ¿Cómo se los compran? ¿Cómo compran los cereales para el desayuno? ¿En bolsa transparente? Puede ser en bolsa transparente, ¿ok? ¿Qué más? En cajas de cartón con una bolsa por dentro para los niños, así. Los Kellogg's, por ejemplo, los Zucaritas. Cajitas de cartón. ¿Cómo vienen? En caja, ¿no ve? En caja. Para su manejo, su propaganda y fotitos y todo lo demás, y algunos el etiquetado respecto al contenido nutricional y demás cosas. ¿Qué estamos clasificando? ¿La caja de cartón o qué clasificamos? ¿Quién le da el carácter esencial a todo eso? ¿La caja? El cereal. ¿O el contenido? En este caso, el contenido sería el conjunto que está internamente dentro del continente. ¿Sí? ¿Se entiende? El conjunto podrían ser, no sé, no solo cereales, pueden ser frutas secas, algunas otras cosas, mezclas y demás. Un cajón metálico, o un estuche metálico. Internamente, dentro de ese estuche hay desarmadores, alicates, pinzas de diferentes diámetros, dados, llaves, un conjunto de llaves y demás cosas. Pero todo eso está dentro de un estuche metálico. ¿El continente cuál sería? El estuche, el continente. El estuche. El estuche. Exactamente. ¿El conjunto cuál sería? Las herramientas. Las herramientas. Sí. Son internas. Eso quiere decir. Ahora leamos bien. El continente no confiere al conjunto el carácter esencial, salvo casos especiales. Otro momento vamos a hablar de eso, de salvo casos especiales. Entonces, el continente es el estuche, o el envase, si quieren, por el cual nosotros llevamos los productos que están internamente. ¿Cómo clasifico yo? ¿Voy a clasificar como estuche o como llaves? Eso necesitamos saber. ¿Cómo
¿Cómo qué clasificamos? Como llaves. Como llaves. Como llaves. Ya sea conjunto o surtido. ¿Ya? Por si acaso. Otro ejemplo, por estas fechas navideñas, muchas veces prima por ejemplo, el valor de un envase es mayor al del producto, por el tema de productos coleccionables o envases coleccionables. Claro que sí, claro. Por ejemplo, una botella de vino, que el contenido sea menor en valor al envase solo por el hecho de ser coleccionable. De todos modos, la mercancía va a ser clasificada por el vino y no por el envase. Eso necesita su análisis. Eso es, por eso, ahí es entre paréntesis, salvo casos especiales. Tendríamos que tener la información suficiente. La información suficiente para analizar quién le va a dar el carácter esencial a esa mercancía. O el continente o el conjunto. En este caso va a ser un solo artículo interno. Puede haber otras cosas también. Por ejemplo, les pongo así rapidito. Yo estoy trayendo galletitas en un estuche de plata. Galletitas comunes y corrientes. En un estuche de plata. ¿Quién le va a dar el carácter esencial? ¿Cómo yo clasificaría? Como estuche de plata. Como estuche, ajá. El carácter esencial le va a dar el estuche de plata, por sus características. Cuando nosotros estamos viendo esto, y lo vamos a ver un poco más a detalle, va a ser en las reglas generales interpretativas del sistema armonizado, en el siguiente módulo, con ejercicios. Interesante. ¿Ya? Va a ser eso. ¿Ya? Por si acaso. Esto del vino me interesa. Sería bueno hacer un análisis respecto a eso, ¿no? Porque una cosa es que sea coleccionable. Hay productos, por ejemplo, a nivel de McDonald's, Burger King y todo lo demás. Hay uno que el Kinder Sorpresa, por ejemplo. Eso ha sido llevado a la OMA y ha sido analizado bastante tiempo. ¿Conocen el Kinder Sorpresa? ¿Huevito de chocolate? No. Exacto, el huevito de ¿Regalito? chocolate. El huevito de chocolate. Externamente, chocolate, es un huevito. Chocolate, se consume, es alimenticio y todo eso. Internamente hay un plástico. Y dentro de ese plastiquito hay un juguetito. El juguetito es coleccionable. Ahora díganme, yo podría clasificar como qué, como chocolate, como juguetito. ¿Qué tal? Chocolate, su valor esencial es el chocolate. Pero como colección. En realidad varía. Como chocolate, por su forma de presentación. Y ahí analizamos quién les da el carácter esencial. ¿Quién les da el carácter esencial? Es interesante esto, ¿no? Cuando vemos y analizamos, ojo con esas cosas. Es interesante hablar de esto. ¿Ya? Nos hemos pasado ya I10, ya va a ser I10. Les dejo con la duda y vamos a ver la próxima clase y continuamos esto, que es cortito ya lo que nos falta, y vamos a ver algo de lo que son textiles. ¿Alguna consulta más que tengan? Y si nos alcanza el tiempito, vamos a ver un poco de vehículos, merceología de vehículos. Listen, yo tengo una pregunta. Adelante. En el caso, digamos, que yo soy exportador y estoy queriendo exportar granola, pero también hago el envase, digamos, en este caso hago una bolsa, desde la fabricación de la bolsa, ¿no? Con el polietileno, todo eso. ¿Sería un caso especial? ¿Se tendría que manejar por separar el embalaje y aparte el producto o confiere el carácter esencial la granola, digamos?
En realidad el carácter esencial va a ser la granola, independientemente de cómo lo venda, ya sea a nivel, si es a granel como tal, o tenga su envase propio, como, si no, eso me refiero. Ah, ya no. Porque el envase no le va a dar el carácter esencial, no va a dejar de ser. Aunque yo no influye. A ver, yo asesoro 2 o 3 empresas que hace 2 años están exportando, por ejemplo, transformado de quinoa, ¿no? Como hojuela, como insuflados de quinoa y todo eso. Y lo que sucede es lo siguiente. El destinatario final elige el envase y la presentación. Como aquí también es la mano de obra barata, y generalmente todos esos productos se van a Europa o Estados Unidos, y ellos piden un determinado envase. ¿Sí? Las características, el cartón, cómo va a ir, hasta la pintura, porque allá en algún momento les van a hacer fiscalización de con qué pintura tiene que ser. Entonces, todos esos requerimientos se envían desde allá. Y el envase, claro, es más de marketeo y todo lo demás, pero no le va, si el envase va a ser, no sé, con más colores, menos colores, no le va a cambiar el carácter esencial, va a seguir clasificándose como granola o como un producto como tal. ¿Cuándo cambian estas cosas? En casos especiales, cuando el cajón, el envase, cumple y se hace el análisis. ¿Quién le va a dar el carácter esencial? El producto interno, el producto como tal, es decir, la mercancía que está asimilándose, y hay que ver el valor, el volumen, la función y el uso. Esos factores. Y todo esto lo vamos a ver en nomenclatura. ¿Ya? ¿Para qué les digo en este momento? Nos vamos a extender. Si vamos a dar ejemplos claros, pero ya aplicando las reglas, porque esto se aplica en reglas también. Es interesante. Por eso, ¿qué tan importante es la merciología en el ámbito del comercio internacional? ¿Ok? Ok, gracias. No sé si tienen algunas consultas. Aquí leía el chat respecto a uno de sus compañeros habla y dice, ¿no? El tiempo es muy corto, la verdad, sinceramente. El tiempo es muy corto. Cuando uno, y a veces sin querer, uno se emociona hablando de una cosa, pues que hay tantas cosas de hablar, es decir, que se puede hablar y se puede intercambiar respecto a lo que es comercio internacional. Grande a nivel macro o a nivel micro. Hay cositas tan interesantes de compartir, ¿no? Lo que les decía, a nivel Bolivia hay un laboratorio, el laboratorio es privado, de la delegación de la Unión Europea con la delegación danesa también. Asesoramos para la implementación y el asesoramiento y ayuda. Adelante. Una consultita muy breve, tal vez también es, bueno, otro caso, ¿no? Quería saber, por ejemplo, cómo funciona la clasificación arancelaria y cómo funciona, digamos, el asunto del tema de nuestro tema, ¿qué se llama? La merciología. En las maquinarias, por ejemplo, estuve viendo en un caso de que algunos importadores que realizan, por ejemplo, traen maquinarias, bueno, lo que he visto es son usadas, ¿no?, de Estados Unidos, pero en los documentos lo ponen nuevo. Supongo que acá, una vez llegando, lo van a recomponer, lo van a repintar y lo van a vender como nuevo. Y la aduana, ¿cómo funciona en este caso, licenciado? Si es legal o no es legal. La merciología también, ¿cómo funciona en este caso? Como ejemplo, ¿no? Ya. A ver, hay casos. A ver, en la mayoría de las clasificaciones, si son máquinas, van a estar clasificadas en el capítulo 84 o 85.
¿ya? Si son máquinas. Y la maquinaria ahí generalmente está metida, toda. Ahora, no hay discriminación de si es nueva o si es usada. ¿Cuándo considera la aduana si es nueva o usada? Al momento de darle el valor, al momento de que el importador declare. Por ejemplo, al importador le va a convenir si pone un bajo precio, ¿no ve? La base imponible de una maquinaria. Si es nueva, yo declaro como usada, mi base imponible va a ser menor, a menos que aduanas me haga un análisis de valor, pero no estamos hablando de merciología ni de nomenclatura, estamos hablando de valor. Va a ser un análisis del valor, los métodos del valor, 1, 2, 3, etcétera, dependiendo cuál use, y me va a ajustar tal vez, considerando si es nueva o no es nueva. La merciología le va a dar la información. Si esa máquina, no sé, pues es peladora, si es etiquetadora, selladora, dependiendo las características. Son compresoras. Si es una compresora, por ejemplo, ya es compresora, le va a dar las características de la compresora. ¿Para qué tipo de uso? Industrial, petrolero, dependiendo. Entonces, la merciología le va a proporcionar primero a la nomenclatura la información para darle un código, una asignación de código. Ese código le va a decir cuánto de gravamen arancelario va a pagar. Perfecto. También ese código le va a servir si va a tener una desgravación, dependiendo si está con algún país o no. ¿Me entiende? Asociado a alguna certificación que requiera, alguna certificación que requiera ese producto para que haya una exención, tal vez a nivel de aranceles. ¿Sí? Eso. A nivel del valor, lo que va a necesitar es el importador demostrar su valor, ya sea nuevo o usado, como esté declarando. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 87, si estamos hablando de vehículos, sí es necesario que demuestre los años de antigüedad. Porque si es moderno, si es último modelo o si es del año, entonces tiene que demostrar para que en algunos casos, si son vehículos que son de uso activo, como los camiones, va a haber una diferencia en el ICE, dependiendo. Ahora, si es un vehículo de lujo, bueno, le cobrarán mayor ICE y demás, ¿sí? Porcentual o específico, dependiendo de las características. En compresoras, usted me dice, ¿no? Entonces, la nomenclatura no discrimina si es nuevo o es usado. Puede ser que exista una normativa interna, ¿sí? Esas son medidas pararancelarias o medidas no arancelarias, si quieren entenderlo. Esas medidas no arancelarias, ya fuera del impuesto que se pueda pagar, hay normas que hay que cumplir, ¿sí? Requerimientos que hay que cumplir. ¿Para qué? Para que pueda internarse al país. Así como puede ser que exista, que creo que no, nosotros cuando exportamos mercancías a otros países, esos países tienen la potestad soberana de pedir requerimientos fuera de lo normal, mientras haya sido avalado por el GATT 94, por ejemplo, o las normativas que enmarcan dentro del paraguas de lo que son los procedimientos y normas dentro de la OMC. ¿Sí? Mientras sean fuera de eso, bueno, sería ilegal, discriminatorio, por ejemplo. La historia de Bolivia y nuestro protagonismo dentro del GATT 94, si ustedes se enteran, no es muy interesante de leer y enterarse, porque van a renegar. Lamentablemente, la mayoría de los gobiernos, no sé si ha sido la excepción pero no creo, no sabemos negociar. No tenemos
una buena representación y gente especializada en comercio. ¿Por qué? A excepción, hay gente excepción, es decir, con excepciones, no es todo, no es absoluto. Lo que pasa es que no tenemos una política de Estado. Hay lugares donde no debería moverse la gente. Hay lugares donde no deberían cambiarse porque es gente especializada. Gente que el Estado ha pagado para que pasen cursos, ha gastado plata, dinero, y esa gente debería pagarse con su trabajo. Pero están 5 o 6 años y lo sacan por política o cosas de ese estilo. Y está mal, por eso nosotros no tenemos mucha experiencia buena y satisfactoria en lo que es el comercio internacional y más de Estado, lamentablemente. Y bueno, nos hemos pasado a otro asunto y es más tarde. Aquí terminamos y ¿qué se llama? Muchas gracias, licenciado. Quisiera ver si... adelante, Yuda. Adelante, puedes retirarte. No llamo lista, espero que todos estén. A ver, vamos a hacer una cosita más bien. Quisiera que todos prendan sus pantallas y un ratito sus cámaras, un ratito, así les veo un paneo rapidito y yo voy a empezar a poner. Por favor. Ok, gracias. Freddy, no pusiste todo Ovidio, Marcelo. Ahí está Ovidio. Ok, gracias. Natalia, muchas gracias. Ok, ya. No sé si tienen alguna consulta, nos vemos el día viernes. Yo creo que vamos a pasar más clases y el examen va a ser para la casa. ¿Sí? Vamos a ver el tiempo cuánto nos va el tiempo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y un buen descanso. Nos vemos el día viernes, Dios mediante. Un gusto. Buenas noches, licenciado. Hasta el viernes, licenciado. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches.